Vamos a comenzar con el Apocalipsis del día de hoy. Entonces, eh, pues como les decía al inicio, me alegra muchísimo que estén todos acá después de unas vacaciones que nos tomamos de verano y ya estamos de nuevo aquí juntos. Los nuevos y los más viejitos que estamos acá desde el principio. Entonces, vamos a estudiar el Apocalipsis. Entonces, como es un curso solo para el Apocalipsis, sí que lo vamos a ver pe a pa. Vamos a verlo desde el inicio hasta el final, eh, con toda su exégesis. Vamos a tratar, ¿verdad?, de ir hasta lo más profundo de este libro tan importante, que también es a la vez tan difícil. Es tan difícil de entender, tan difícil de comprender desde el punto de vista bíblico. Es un libro profundo, es un libro, como ustedes saben, es un libro de muy simbólico. Tiene muchos símbolos y claro, obviamente, eh, es difícil cuando uno no está muy familiarizado con los signos que aparecen ahí en el Apocalipsis. Es muy difícil poder entender eh, qué es lo que nos dice el libro. Pero bueno, vamos a tener la oportunidad de eh, profundizar en este libro, profundizar y poder leerlo eh, poco a poco y poder profundizar. Entonces, Apocalipsis, antes que nada, como un poquito en modo de preámbulo, antes de empezar a analizarlo, tenemos que saber que Apocalipsis, que de por sí está escrito eh, en griego significa revelación, Apocalipsis, que se le llama también como Apocalipsis de San Juan o Revelación de San Juan, que es el escritor del Apocalipsis, el evangelista Juan. Entonces, el mismo autor se identifica como Juan en el Apocalipsis 1:1, por lo tanto, estamos hablando del eh, evangelista y apóstol San Juan. Y en el Apocalipsis 1:9 ya nos está hablando de que está desterrado en la isla de Patmos. La isla de Patmos es una isla griega, ¿verdad? Eh, que está en el archipiélago del mar Egeo. Es una isla pequeña, que de hecho es muy hermosa también. Es una isla pequeñita. Como ustedes verán, el mar Egeo hay un archipiélago grandísimo. De hecho, Grecia tiene una masa de tierra muy grande. Es una isla de por sí, Grecia grande, pero con muchas islitas. Y esta es una de las islas Patmos de lo que es ese archipiélago del Egeo, que son eh, islas de Grecia. Am, el apóstol San Juan estuvo allí, estuvo desterrado. Recuérdense que es el único entre los apóstoles, el único que no muere mártir, el único que muere de muerte natural. Y precisamente, tal vez el hecho mismo del destierro a Patmos lo haya de alguna manera como preservado su vida del martirio, que era algo súper común en aquella época. De hecho, todos los otros eh, apóstoles y además los seguidores de Jesús de aquella época, todos morían mártires, prácticamente casi todos. Sin embargo, Juan fue preservado para escribir el Apocalipsis y dar testimonio como el último de los apóstoles. Eh, él escribe, él escribe en, en griego. Recuérdense que era
prácticamente la lengua de la sabiduría. Recuerden la filosofía griega, la importancia que le dio a la lengua griega, la filosofía, por otra parte la medicina. Para los que conocen un poquito de medicina saben que la mayoría de los nombres en medicina tienen su origen griego. Eh, y así, casi todos los ámbitos del saber humano tomaban el griego como, aunque no fuese su lengua materna, lo tomaban, digamos, como la lengua de la sabiduría. ¿Ok? Como de hecho pasó también en la iglesia con el latín. Aunque se hablara cualquier otro idioma, los escritos siempre se hacían en latín porque se consideraba la lengua donde todos podían leerla. El griego se convirtió como esa lengua de la sabiduría, esa lengua madre de todos aquellos que de alguna manera u otra tenían que dar algún tipo de sabiduría a los demás. Entonces, por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Apocalipsis fue escrito, de hecho, también como parte del Nuevo Testamento en griego. Y como les decía, su nombre, Apocalipsis, en griego, que es así precisamente como se le dice, Apocalipsis, se llama revelación. Y de hecho en muchos países, en muchas lenguas diferentes al español, le llaman el libro de las revelaciones o el libro de la revelación. Y es lo mismo. O sea, llamémosle Apocalipsis o llamémosle revelación, nos estamos refiriendo a lo mismo porque Apocalipsis en griego quiere decir revelación. ¿Ok? Entonces, el Apocalipsis llegó a nosotros gracias a, al apóstol San Juan, ¿verdad? Que nos entrega este hermoso libro como una revelación que Dios le estaba dando en ese momento y él comenzó a escribir esa revelación. Todo lo que Dios le decía lo iba escribiendo y eso hizo que en- se llegara, ¿verdad?, a nosotros este libro tan hermoso de la revelación o del Apocalipsis con unos sentidos muy profundos. Eh, bueno, ya sabemos que es escrito en la isla de Patmos, ya sabemos que Juan, el que lo escribe, sabemos que el contexto de su escritura, más o menos, por lo que se conoce históricamente, es que eh, fue alrededor, ¿verdad?, de los años 30 después de la muerte y la resurrección de Jesús, cuando Juan escribe su evangelio y, digamos, de alguna manera, como continuidad de su evangelio, escribe el Apocalipsis. De hecho, con Lucas nosotros también usamos la misma manera de interpretar que los hechos de los apóstoles es la continuidad del evangelio escrito por San Lucas. Así, de esa manera, también entendemos que el Apocalipsis es la continuidad de lo que hizo San Juan en su evangelio. Fíjense que también, si ustedes van a ver lo que es la parte literaria, lo que es el género literario del Apocalipsis, es el mismo género literario del Evangelio según San Juan. Es, es una literatura profunda que nos narra más eventos, digamos, desde el punto de vista espirituales que naturales, que físicos. Recuerden la multiplicación de los panes, recuerden muchos eventos que son profundísimos, que no nos hablan exactamente de un suceso, no estamos pensando en los panes, los peces que Jesús multiplica, sino en el evento desde el punto de vista
espiritual del compartir, de la presencia de Jesús a través del pan, eh, ¿verdad? El discurso del pan de la vida que después sigue narrando San Juan. Entonces, es un evangelio profundo, es un evangelio que ya de por sí nos ayuda a poder entender el Apocalipsis si nosotros entendemos el Evangelio de esa misma manera, ¿ok? Si nosotros vamos en profundidad a entender el Apocalipsis, tenemos que haber entendido anteriormente el Evangelio según San Juan, porque fíjense que San Juan no nos habla de los eventos, a pesar de que nos comenta de eventos, incluso la misma adúltera, pongamos, que es uno de los eventos más claros de San Juan, el capítulo 8. Sin embargo, no nos narra simplemente el hecho de haber llevado una adúltera, haberla colocado, sino todo un contexto espiritual tan profundo que nosotros ya no vemos el suceso de la adúltera como cuando narramos con un amigo, mira, vino una policía o se llevó a este preso, llegaron. No hacemos una narración de los hechos, ¿verdad? Como estamos acostumbrados, sino que San Juan ya nos narra algo más espiritual, algo mucho más profundo. Y a pesar de que, este contexto haya sido histórico y haya pasado, en realidad no es una narrativa como nosotros estamos acostumbrados. Como les decía, llegó un carro, salió, vino una persona, entró a una casa. No hacemos la narración desde el punto de vista eh, de la descripción de los acontecimientos, sino mucho más profundo, o sea, la interpretación bíblica de lo que nos quiere decir el evangelista en ese momento, que obviamente es lo que nos quiere decir Dios, porque es palabra de Dios. Entonces, Dios usa este carisma de alguna manera especial de San Juan para revelarnos algo grande. Eh, el Evangelio, perdón, el Apocalipsis eh, tuvo un reconocimiento de su canonicidad, ya incluso desde el siglo II, porque de hecho en Asia ya algunos obispos hablaban del Apocalipsis de San Juan como una obra eclesiástica. Ireneo de León, que estamos hablando de los primerísimos años de la iglesia, estamos hablando del año 189 apenas. San Ireneo de León nos confirma, de hecho, la autenticidad del Apocalipsis en sus escritos llamados Contramarción, que son unos escritos apologéticos muy interesantes. En Roma incluso el obispo Hipólito de Roma, que eh, Hipólito de Roma eh, precisamente fue una figura muy controvertida porque fue elegido como el primer antipapa. De eso después les voy a comentar porque en la historia de la iglesia han habido antipapas. Y ustedes preguntarán, bueno, antipapa, ¿qué quiere decir? Es como alguien que está en contra del papa, porque antipapa quiere decir alguien que está en contra. No, no quiere decir eso. Quiere decir alguien que ha sido nombrado obispo, sí, obispo de Roma, papa, sin ser, eh, digamos, formalmente elegido. De hecho, no me voy a dilatar con esto, pero simplemente les comento para que sepan, en la historia de la iglesia ha habido antipapas, o sea, han habido a veces incluso grupos de cardenales en contra de otros que eligen su propio papa. Y claro, obviamente, al no ser aceptado por la Iglesia Universal, pues la historia de la Iglesia los ha nombrado o les ha dado el nombre de antipapa, o sea, que han sido... Sin embargo, fue muy interesante esto de Hipólito, obispo de Roma, porque fue nombrado como antipapa en el año 217. Fíjense ya desde qué época empieza de alguna manera las pugnas desde el punto de vista humano, que a veces pasan, uno no quisiera, ¿verdad? Pero pasa en todas partes. Donde hay seres humanos hay siempre
situaciones de debilidad, búsquedas de poder, etcétera. Y, y la elección de Hipólito fue muy interesante porque luego él se reconcilia con la iglesia y muere incluso mártir. O sea que estamos hablando de una persona que a pesar de haber tenido, claro, desde el principio pensemos que la iglesia estaba un poquito desordenada, porque claro, era un entramado sumamente grande y no tenía las estructuras, por ejemplo, que puede tener la iglesia en la actualidad. Tiene estructuras muy débiles y por lo tanto luchas de poderes. Y este caso es un caso muy interesante, pero sin embargo se resuelve bastante bien. Es una de las anécdotas de la iglesia que a mí me gusta narrar porque no es una anécdota, diríamos, cruel o, o fea, a pesar de que fue un poquito difícil, ¿verdad? Para poder eh, como entender que dentro de la iglesia, al principio, que estaban en medio de una persecución, o sea, que deberían unirse en contra de la persecución del emperador romano, no, y sin embargo no, sin embargo también había personas que desde el punto de vista humano, pues lucharon también en contra de la unidad de la iglesia, pero esta se logra resolver bastante bien y de hecho él es reconocido dentro de la iglesia, no como un santo, obviamente, no como un santo, pero sí es reconocido Hipólito de Roma como un grandísimo escritor, de hecho no podemos restarle la importancia y bueno, él sí muere después de que se había reconciliado de nuevo con la iglesia, por lo tanto creo que merece, tiene también su mérito, y es mártir, y es mártir, es mártir. Eh, bueno, hay muchos que hablaron del Apocalipsis como Hipólito de Roma, como Melitón, como Ireneo de León, obviamente, o San Ireneo de León. Tenemos a Clemente de Alejandría, Orígenes. Eh, por lo tanto, Atanasio incluso también, que es obispo de Alejandría, ah, de los primeros obispos de la iglesia, junto con San Agustín. Y todos ellos hablan de la canonicidad del Apocalipsis. Eso no quiere decir que no haya tenido también de alguna manera algún tipo de rechazo en lo que es la aceptación del Apocalipsis. Eh, de hecho, uno de los antagonistas más fuertes del Apocalipsis fue Dionisio, obispo de Alejandría. Recuérdense que Alejandría en aquella época era una sede sumamente importante. No era como Roma, pero era una sede muy importante. Dionisio, llamado incluso Dionisio el Grande, que fue patriarca de Alejandría entre los años 2000, 2000 no, perdón, 248 y 264. Eh, Fue un obispo eminente, ¿eh? No podemos tampoco restarle importancia a pesar de su controversia con lo que es el Apocalipsis. Eh, y de hecho, él em, no acepta al principio el Apocalipsis. En primer momento lo rechaza como si fuera un escrito bíblico. No quiere decir que rechaza el escrito como tal, sino que fuese realmente inspirado por Dios o que fuese bíblico. Y eh, al final, al final, a pesar de que él no aceptó totalmente la canonicidad del Apocalipsis, él aceptaba que sí, dentro de la iglesia había una gran aceptación del Apocalipsis. Eh, de todos modos,
obviamente cuando se hace el compendio de los libros bíblicos, acuérdense que al principio había muchos libros considerados bíblicos e inspirados, pero cuando la iglesia hace el canon definitivo de la Biblia, el Apocalipsis es considerado un libro muy importante y de hecho es considerado el último libro de la Biblia con el cual se corona, digamos, toda la revelación. Que, recuérdense que toda la revelación de la Biblia es un poco, como digamos, a eso se le llama economía de la revelación, pero le voy a explicar por qué economía. Acuérdense que economía habla de números, ¿verdad? De cantidades. Entonces, cuando se habla de economía de la revelación, se nos está hablando de una revelación que se va dando por pedazos, por cantidades, ¿no? Al inicio, obvio que la revelación no fue total, porque en el Antiguo Testamento se revelaba eh, quién era Dios, pero no totalmente, sino muy poquitas cosas de Dios. De hecho, cuando vemos algunas narrativas de algunos libros del Antiguo Testamento, pensamos, ¿será esto palabra de Dios? Y sí, sí es palabra de Dios, pero tenemos que entenderlo como lo que les decía, es la economía de la revelación. O sea, es una partecita de la verdad de Dios, no toda la revelación. Y por eso se llama economía de la revelación, porque no se da toda desde el inicio, sino que se va dando gradualmente hasta que digamos, el culmen general de la revelación se da con Jesucristo. Antes de Jesucristo, la revelación no es completa. Por eso hay gente que dice, Padre, pero no entiendo, ¿y por qué? ¿Cómo es que Dios decía esto en el Antiguo Testamento? No, es que Dios decía eso. Es que cuando el escritor bíblico se sentó a escribir, dio parte de la revelación, pero parte muy ínfima, muy pequeña. Y por eso se confunde mucho. Hay gente que dice, ah, Dios en el Antiguo Testamento era un guerrero, o era un luchador, o quería matar pueblos y tal. No, no es esa. No es esa la interpretación que tenemos que dar. La interpretación que tenemos que dar es que en el Antiguo Testamento, quien hablaba de Dios no tenía la totalidad de quién es Dios. O sea, conocía una partecita chiquitita. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que yo voy a narrar un suceso, voy a narrar algo, pero estoy lejos. Pongamos que estoy encima de una montaña y voy a narrar lo que pasa debajo, en unas casas, debajo de esa montaña. Obvio que yo voy a narrar lo que yo veo. Tal vez yo veo que entran y salen algunas personas, pero no sé qué es lo que hacen dentro. Y como no veo del todo, no sé ni siquiera lo que dicen ni lo que hacen. En la medida en la cual yo me voy acercando más al lugar, voy entendiendo mejor. Asimismo pasa con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si nosotros estamos en el Antiguo Testamento es como si estuviéramos lejos del acontecimiento. O sea, sí, lo leemos, sí, tratamos de interpretarlo, pero estamos lejos del acontecimiento. Por lo tanto, no va a ser nunca una interpretación real. Va a ser una interpretación muy sui generis, digamos así, ¿no? Muy mía, porque es lo que yo creo que está pasando allí. Ahora, si ya yo me acerco más, ya yo sí voy a poder decir más de lo que pasa allí, porque ya yo me estoy acercando. Entonces, en la medida en la cual pasa la historia de la salvación, el Antiguo Testamento, otros canónicos, el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis. Entonces, en este camino tenemos que darle al Apocalipsis, digamos, como la corona de el acercamiento más grande a Dios. Claro, sin restarle la importancia a los evangelios, porque los evangelios son la revelación número uno de Dios, porque está hablando de Jesucristo, y Jesucristo, el Dios verdadero, que se nos revela ya completamente quién es. Por eso es que a veces hay contradicciones entre lo que dice Jesucristo y lo que se decía en el Antiguo Testamento, y hay gente que dice,
¿Dios tiene contradicciones? No, Dios no tiene contradicciones. Aquí la contradicción está en que antiguamente no sabíamos quién era Dios. Lo imaginábamos y hablábamos de él lo que pensábamos que era Dios. Pensábamos que era un guerrero y que quería que Israel ganara todas las batallas contra los demás. Y era una visión de Dios como la que tienen los niños, ¿verdad? Una visión muy infantil. Sin embargo, en la medida que nos vamos acercando más a Él, y aquí viene la revelación eh, de lo que es ya el Nuevo Testamento, el acercamiento que tenemos a Dios a través de, de la presencia de Jesucristo, entonces vamos a entender mejor quién es Dios. Y cuando escuchamos a Jesús que habla algo contradiciendo el Antiguo Testamento, pongamos que eh, mm, Jesús de manera abierta nos habla del sábado, etcétera, contradiciendo muchas veces algunas cosas del Antiguo Testamento, no crean que es porque Dios tiene dos ideas diferentes, no crean que es porque se contradice, sino es que lo que nos dice Jesús es lo real y lo anterior era lo que nosotros veíamos de lejos. ¿Ok? Es una visión desde lejos de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento, en otras palabras, Dios estaba muy, muy lejos del entendimiento humano, no de la gente, porque obviamente Dios estaba allí, Dios eligió a Moisés, Dios eligió a Abraham, pero el comprender quién era Dios, estábamos muy lejos de eso. ¿Ok? Incluso Moisés, incluso Abraham, que es un gran patriarca, el conocimiento que tenían de Dios, a pesar de tener un contacto con él, era muy lejano por lo que les decía de la economía de la revelación. O sea, Dios se va revelando, pero se va revelando de un modo parcial hasta que se revela totalmente en Jesús. Y claro, el Apocalipsis ya es el final de toda la revelación, ya es una revelación completa donde Dios ya no nos oculta nada, sino que nos dice incluso también que será del final, que será del final. Hay mucha gente, y esto antes de comenzar con el Apocalipsis, porque antes de comenzar ya con lo que es el texto, me gustaría que hablarles de lo que mucha gente, de alguna manera u otra, nos habla del Apocalipsis. Hay una tendencia muy grande, no sé si ustedes seguramente lo habrán escuchado, de mucha gente, ahora mismo con lo de la pandemia, ¿verdad? Que pasamos por la pandemia, que nos habla, ya sé qué con el Apocalipsis, mira, eh, está pasando, está pasando. La realidad es que ya viene. Ya estamos en el tiempo del apocalipsis, muchos dicen. Y yo les puedo decir una cosa desde mi propio punto de vista. Esto ya es algo personal, obviamente, no es palabra de Dios, pero es una reflexión mía personal que quiero compartir con ustedes. Eh, yo pienso, yo pienso que sí estamos en el final, yo pienso que sí estamos en los tiempos del apocalipsis. Solo que no podemos entender el apocalipsis como si fuese algo así, veloz, como muchas personas piensan. Ya, estamos en el tiempo del apocalipsis, está la pandemia, ya mañana se acaba el mundo. No, no podemos entenderlo así de esa manera. Acuérdense que para Dios 1000 años es como un día, ¿ok? Y un día como si fuesen 1000 años. Para Dios el tiempo no existe. Por lo tanto, no podemos decir, como a veces escuchamos, estamos en el tiempo del apocalipsis, ya se va a acabar el mundo. No, el mundo se va a acabar cuando Dios lo decida, ni tampoco podemos decir que mañana porque ya está aconteciendo cosas terribles, sino que todos los signos que nosotros estamos viendo es el cumplimiento de, del fin que se va dando por partes. No se va dando así de una, como que un día
Vemos el cielo color de sangre, como dice en el Apocalipsis, y ya de momento viene las bodas del Cordero, el final de los tiempos. No, no es así tan veloz. El Apocalipsis lo que nos narra es que todas estas cosas van a ir pasando, pero van a ir pasando sucesivamente en un sentido cronológico. Por lo tanto, puede que hoy haya comenzado, por ejemplo, una pandemia, pero de aquí a 5, 10 años, 15 años, tengamos, por ejemplo, terremotos. Y de aquí a 20, 30, 100 años, no sabemos, haya una visión en el cielo. Y después de X cantidad de tiempo, quién sabe si 100 años más, entonces podamos tener lo que es la venida de Jesús. La equivocación de la gente a veces es confundir la venida de Jesús con los signos del Apocalipsis como si fueran todos en un día. Claro, si te lees el Apocalipsis parecería como que todo va a acontecer en un solo día, y eso no es cierto. La realidad es que lo que acontece en el Apocalipsis es algo gradual. Puede ser que ahora pasa algo, quién sabe si de aquí a 10, 15, 20 años va a pasar otra cosa, y quién sabe si de aquí a 100 años, no lo sabemos. La realidad es que ni siquiera Juan lo supo, y de hecho él mismo lo habla. No sabemos ni el día ni la hora. Por eso es que Dios nos manda a estar preparados. Porque si no, de lo contrario, sería muy fácil. Oh, mira los signos, ya se va a acabar el mundo. Mañana, pasado mañana. No, no es así. El mundo va a tener su fin, obviamente como todo. Todo tiene su inicio, todo tiene su fin desde el punto de vista material. El único que no tiene fin es Dios. Y nosotros, si participamos del ser de Dios, vamos también a gozar con Él de la vida eterna, de no tener fin. Pero todo lo otro material va a tener fin. Como un día creció una planta y después de un tiempo se secó, finalizó, terminó, murió. Como un día también pasó con algo material, no sé, la casa, y después de años se destruyó. Asimismo pasa con todo en el mundo. Y por lo tanto tenemos que estar preparados porque ese terminar de las cosas materiales va a pasar. Y va a pasar en cualquier momento, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados porque los signos Dios lo va a ir dando y nos está dando ya de por sí, solo que va dándolo gradualmente. Hace 2 o 3 años vivimos una pandemia. ¿Quién sabe lo que nos va a tocar más adelante? Puede tocar otro de los signos del Apocalipsis. La realidad es que va pasando por tiempo y no podemos decir, ah, ya pasó esto, quiere decir que mañana va a terminar el mundo. No, van a seguir apareciendo otros signos, porque de hecho el Apocalipsis nos habla de todos estos signos y que todos van a ir aconteciendo uno detrás del otro. Y eso nos va a ayudar a nosotros a prepararnos para el final, porque Dios quiere que estemos preparados y que estemos preparados para el final, porque no sabemos cuándo vendrá. Muy bien, vamos entonces, hermanos y hermanas, a ver qué dice el Apocalipsis. Vamos a ver qué nos va a decir hoy el Apocalipsis ya como tal. Apocalipsis capítulo 1. Seguramente va a haber algunos de ustedes que tienen una eh, traducción de las Sagradas Escrituras diferente a la mía. Eso no quiere decir que esté mal. Esto simplemente quiere decir que hay muchos. De hecho, la misma Biblia de Jerusalén tiene muchas diversidades entre una
edición y la otra, porque hay muchas ediciones. Ahora, el mensaje es el mismo, porque tal vez la forma de las palabras es un poquito diferente. Todas las Biblias católicas tienen la misma enseñanza, solo que hay unas ediciones que son un poquito diferentes a otras, por la cuestión de que algunas eh, simplemente lo que nos están eh, es prácticamente cambiando la forma de hablar, la forma de expresarse, la literatura, las palabras que usa, pero el mensaje es el mismo. ¿Ok? Para si alguno de ustedes se pierde un poquito y dice, mi Biblia está escrita como diferente, no crean que es diferente mensaje, sino es diferente forma de expresarse. ¿Ok? Yo siempre me gusta decirles a las personas, eh, es como cuando, por ejemplo, uno habla, algunos pueden decir, ah, caminaré hasta el parque, otros dicen, voy al centro de la ciudad. Y al final están diciendo lo mismo, pero tal vez la forma de hablar es diferente, pero el mensaje es el mismo. ¿Ok? Bien, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Esta es la revelación de Jesucristo. Dios quiso que enseñara a sus servidores mediante esta revelación lo que va a suceder pronto. Ok, miren, esta palabra pronto es una palabra que se usa mucho para la venida de Jesús. No quiere decir exactamente pronto como nosotros lo entendemos. Pronto es ya, de aquí a 5 minutos. No, cuando nos habla de pronto es la pronta venida de Jesús. De hecho, en español, el pronto es como algo temporal, que quiere decir rápido. Sin embargo, a mí me gusta mucho en otras lenguas, como por ejemplo en el italiano, no quiere decir exactamente, no es algo como rápido, sino como exacto. O sea, que la venida de Jesús va a llegar en el justo momento. No quiere decir que va a ser rápido, sino que va a ser pronto. Quiere decir, no sé si ustedes han escuchado usar la palabra pronto, como por ejemplo, eh, estoy pronto para, eh, para la salida. Estoy pronto. Pronto es, estoy preparado. ¿Ok? Entonces, listo, listo. Esa es la idea. Entonces, cuando aquí nos dice esta revelación de lo que va a suceder pronto, ¿ok? De lo que va a suceder en el justo momento, en el momento exacto, o sea, en el momento para el cual nos vamos a preparar, suceder pronto. Por eso debemos estar prontos para eso. Dice, envió a su ángel para que se lo transmitiera en forma de visiones a su servidor Juan. O sea que ya de por sí, a diferencia de otros textos bíblicos donde no aparece el nombre del escritor, aquí sí encontramos el nombre del escritor. ¿Ok? Y eso es muy importante, porque aquí nos da ya la seguridad de que estamos hablando de Juan, un conocedor de Jesús, que no estamos hablando de un discípulo, estamos hablando de un apóstol. Y no estamos hablando de cualquier apóstol, no estamos hablando de un apóstol que al parecer era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Claro, él mismo se hacía, se hacía ver como el más cercano a Jesús, como el mejor, el más, como el preferido. Tal vez no lo sea, pero sí sea de los más cercanos. Porque Jesús llamaba siempre a Santiago, a Pedro y a Juan prácticamente para todos los acontecimientos más importantes. Era, digamos así, de alguna manera, como su brazo derecho, ¿ya? Como nosotros entendemos, el brazo derecho de Jesús. En el versículo 2 dice,
el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio solemne de Jesucristo. Feliz el que lea en público estas palabras proféticas y felices quienes la escuchen y hacen caso de este mensaje, porque el tiempo se acerca. Juan, a las 7 iglesias de Asia, reciban gracia y paz de parte de aquel que es, el que era, el que viene, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Vean que nos está hablando ya de signos, ¿ok? El tiempo se acerca. Recuérdense que todo esto es simbólico. No se está refiriendo al tiempo ya, mañana, pasado mañana. El tiempo se acerca quiere decir que el tiempo va a venir, ¿ok? Y tenemos que estar preparados para eso. Porque se acerca, quiere decir que va a venir. Ahora, se acerca no quiere decir que ya está aquí, ¿ok? No quiere decir que es mañana o pasado mañana, sino que sepamos que va a pasar. Como va a pasar, hay que estar preparado. Se acerca, o sea, viene acercándose. Obvio que ahora podemos decir que está más cerca que cuando Juan escribió esto, porque ya nos vamos como acercando más a ese tiempo. Pero no sabemos si en ese acercamiento todavía queden 100, 200, 500 años, quién sabe, o miles o millones, quién sabe, no sabemos. La realidad es que solo Dios lo sabe y Dios es el que decide. Pero lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que se va acercando. ¿Ok? Entonces, nos habla de 7 y esto es un punto donde nosotros tenemos que reflexionar bien y saber y comprender. Cuando nos habla del número 7, recuérdense que hay 7 iglesias a las cuales escribe Juan y esto sí es, digamos, contable, pero es el símbolo de la iglesia universal. Nos está hablando de todas las iglesias. Recuerden siempre el número 7. Recuerdan que yo siempre les comento sobre esto que me gusta mucho. En la numerología, entender siempre el número 7 y el número 12 como esa combinación entre 3 y 4. Porque la historia bíblica nos ha dicho que tiene una relación muy grande con el número 3 y 4. 7 es 3 más 4. 12, que son los apóstoles, las 12 tribus, etcétera, es 3 por 4. Entonces, ese juego matemático del 3 y el 4, que es muy interesante y nosotros lo interpretamos siempre, 3 Dios, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el principio se nos ha manifestado así de esa manera, como un Dios trino y único. Y por otra parte, el mundo, que tiene 4 puntos cardinales, que somos nosotros, la totalidad del mundo, el mundo entero, que está cubierto en los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Si nosotros no pudiéramos trasladarnos hacia todos los puntos cardinales, podríamos englobar completamente lo que es el mundo. Daríamos la vuelta completa, de norte a sur y de este a oeste. Y esa hermosa unión entre 3 y 4, Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el mundo, que son los 4 puntos cardinales, nos da el número 7, que es el número de la perfección, pero nos da también el número 12, cuando decimos 3 por 4, que es 12, las 12 tribus, los 12 apóstoles. Entonces, no es algo contable, no podemos hablar, eran esas 7 iglesias, la de Esmirna, no. Tenemos que hablar de las 7 iglesias como representantes de la iglesia del futuro, de la iglesia del futuro, que es lo que prácticamente quiere Juan. Sabe que está apenas la iglesia comenzando, no podemos hablar de un final, del mundo en el momento en el cual a la iglesia apenas estaba comenzando. Recuerden que apenas había muerto y resucitado Jesús, la iglesia estaba comenzando prácticamente, entonces no podríamos hablar
de un final inminente, de un final inminente, sino que tenemos que hablar de un final futuro, de un final futuro que vendrá cuando vendrá. Y de hecho, Juan no pensaba al hablar de se acerca como si estuviera ya ahí, porque obviamente, como sabemos, estaba la iglesia apenas comenzando a difundir el evangelio, apenas comenzando a llevar la palabra de Dios, su misión a todos los confines de la tierra. Entonces, hablamos de 7 iglesias, que incluso son 7 iglesias de Asia, porque obviamente son apenas las primeras iglesias que iban fundando en la evangelización. Y él las saluda, porque escribe para esas iglesias. Entonces, al ser 7, acuérdense que está hablando más bien de las iglesias del futuro, o sea, de toda la iglesia universal. Pero él comenta de las 7 iglesias de Asia, porque son las primeras iglesias fundadas y que reciben la importancia, porque es a las iglesias a las cuales él escribe en ese momento. Que eso ya después se va a convertir en palabra de Dios y mensaje futuro, pero de momento está enmarcado en las iglesias de Asia, en las 7 iglesias de Asia. Reciban gracia y paz de parte de aquel que es, el que era, el que viene, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra, él nos ama. Vean que conecta mucho con lo que es el ser de Juan, que recuerden que su evangelio nos habla, Dios es amor, es el primero que nos habla de esa manera. A pesar de que los otros evangelistas también nos hablan la imagen de un Dios que es amoroso, pero fíjense que el que lo habla explícitamente, Dios es amor, es precisamente Juan. Y acá nos habla también en el versículo 5, capítulo 1, versículo 1, Él nos ama. Él nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. De acá es que nosotros tomamos, ven, en nuestras oraciones y para el canon de la misa, esta frase, por los siglos de los siglos. Amén. Que lo menciona muchísimo Juan en todo su escritura del Apocalipsis. Versículo 7. Miren, viene entre nubes, lo verán todos, incluso los que lo hirieron, y llorarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Ya nos está hablando de que Jesús, dice, viene entre nubes. O sea, obviamente recuerden que para el momento en el cual la tierra tendrá fin, entonces Jesús se va a aparecer entre las nubes. O sea, básicamente en el cielo, lo que es la aparición milagrosa de Jesús, cuando ya no haya cielo ni tierra, entonces Él se va a aparecer entre las nubes. O sea, es una aparición, digamos, de alguna manera como de la nada, porque Dios se aparece de esa manera para venir a juzgar las naciones, ¿verdad? Como nos dice el, el evangelista San Juan. Dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ya no está hablando ya de Jesucristo como preexistente, Jesucristo antes, Jesucristo ahora y Jesucristo siempre, o sea, la eternidad.
Por eso habla del alfa y el omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego. Esta es una imagen hermosísima que nunca se había escuchado, obviamente. Anteriormente, pienso para los griegos haya sido claro, para nosotros ya lo hemos escuchado muchas veces, se nos habla del alfa y el omega, pero de primer momento sería una, un símil hermosísimo, ¿verdad? Comparar a Jesús como la primera y la última letra del alfabeto, quiere decir, antes que nada se haya dicho es Jesús, y después que todo se haya dicho es Él. Es como la palabra inicial y la palabra final. En otras palabras, es la palabra definitiva. Versículo 9, yo, Juan, hermano de ustedes, con quien comparto las pruebas, el reino, la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y por haber proclamado Jesús. De alguna manera él se dio cuenta de que la persecución es tan fuerte que tenía que huir si él quería defender la palabra de Dios, o sea, llevar la revelación de Dios a los demás, porque de lo contrario hubiese muerto en la persecución y no hubiésemos tenido el Evangelio y, eh, y el Apocalipsis. Por eso es que Juan, por amor a la palabra de Dios, él se va, se va eh, de la persecución cruel que estaban pasando, especialmente en Roma y en Jerusalén, y se va a Patmos, en Grecia. Versículo 10. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. El día del Señor, ustedes saben ya que es el domingo, es cada vez que en el Evangelio nos habla del día del Señor, pues ya sabemos que es el día que Él eligió para manifestar su resurrección, para resucitar, y por lo tanto, ese día lo usó Dios para revelar a Juan el Apocalipsis. Versículo 11. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Y nos habla de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Esto de las 7 iglesias es algo que, digamos, de alguna manera es como una revelación, pero acuérdense que es una revelación muy profunda. No podemos hablar de una revelación, recuérdense que con Juan no podemos hablar de una revelación al pie de la letra, que nos esté hablando precisamente de, de unas iglesias a las cuales él va a escribir en específico. Estas iglesias son las primeras iglesias de la cristiandad temprana, pero a la vez, él mismo está entendiendo que es un mensaje que no va solamente a esa iglesia en específico, como por ejemplo podría pasar también en algunos casos, como por ejemplo con San Pablo. Cuando San Pablo escribe las cartas que son dirigidas a algunas iglesias, por ejemplo, la carta a los romanos, que se la dirige a la iglesia en Roma, la carta a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, a, a los corintios, la iglesia en Corinto, a los efesios, la iglesia de Éfeso. No nos está hablando tampoco de esa manera, como si fuese a esa iglesia en específico. Porque si hubiese sido así de esa manera, entonces no valdría la pena que nosotros leyéramos esas cartas, porque entonces no nos aplicaría a nosotros. Acuérdense que él está escribiendo, en este caso San Pablo,
con sus cartas y Juan con el Apocalipsis a la Iglesia Universal. La Iglesia Universal. Entonces son 7 iglesias de Asia que no están muy lejos, son bastante cercanas. De hecho, tampoco es muy lejos de Patmos, estas iglesias. Nos habla de Pérgamo, nos habla de Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Éfeso, Esmirna. Son 7 iglesias que de por sí como que engloban la iglesia universal conocida en esa época. Dice entonces Juan, estaba en el 10, ¿verdad? ¿Se acordó? Ok, en el versículo 11, ahora voy al 12. Versículo 12 dice, me volví a ver quién me hablaba. Detrás de mí había 7 candeleros de oro. Vean toda la referencia al 7. Vuelve de nuevo. Estaba hablando de 7 iglesias, que ya sabemos que no son iglesias simplemente específicas ellas, aunque sí eran existentes, obviamente. Sí existían, incluso muy cerca de él, en Grecia. Pero no era solamente para ellos, sino una revelación de Dios para toda la iglesia universal. Y aquí nos habla entonces de la coincidencia con el número 7 de nuevo. Hay 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre, y aquí es donde viene entonces, vean la alusión al hijo de hombre, ¿verdad? Que aparece. Acuérdense que el hijo de hombre se supone que obviamente es un hombre, un ser humano. Pero aquí es interesante porque nos está hablando Dios que se hace hijo de hombre porque obviamente viene a nacer en una mujer, hijo de hombre, obviamente, hijo de ser humano, en otras palabras. Y, y por eso entonces nos narra así de esa manera, ve a ese hijo de hombre vestido con una túnica que le llegaba a los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Esto es una figura que seguramente ustedes habrán visto en muchas iglesias y esto se agarra de acá, del Apocalipsis. Recuérdense que la Iglesia Católica cuando tiene las imágenes siempre tienen un símbolo, un sentido. No son imágenes hechas simplemente por hacerlo, sino que todas tienen un sentido, tienen todas simbolismo. Si ustedes ven, muchas veces, este Jesucristo del Apocalipsis es así. O sea, no sé si han visto que la túnica, el cinturón no es como normalmente nosotros lo vemos en muchas imágenes donde el cinturón viene a la altura de la cintura. No, aquí es a la altura del pecho. Entonces viene un cinturón hasta acá arriba. No sé si ustedes lo han identificado, se recuerdan esa imagen de ese Cristo con la túnica blanca, pero con un cinturón que en lugar de colocarlo en la cintura, lo normal, como nosotros lo hemos siempre visto, este viene colocado acá en el pecho. O sea, es un cinturón hasta acá arriba, en su túnica, pero el cinturón lo amarra acá arriba, a la altura del pecho. Y este es, claro, una de de los textos que nos ayudan a entender por qué en la iconografía de la iglesia vemos ese Cristo con ese cinturón a la altura del pecho. Seguramente ustedes habrán preguntado, bueno, ¿por qué no se lo pone en la cintura? Porque la iglesia no lo colocó de esa manera, pero es sobre todo para, de alguna manera, entender la revelación que hace Juan a través de esa imagen. O sea, una imagen de un hombre, como dice que es hijo de hombre, está vestido con una túnica que le llega hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos son blancos, como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos parecen llamas de fuego
Sus pies son como bronce pulido, acrisolado en el horno, y su voz resuena como estruendos de grandes olas. En su mano derecha tiene 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda de doble filo, y su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor. Vamos a entender estos signos porque yo creo que aquí hay signos bastante interesantes que son a la vez también muy difíciles de comprender. O sea, nos está hablando de su cabeza y sus cabellos blancos como la lana blanca. Por una parte, algunos han entendido como si fuese la imagen de Dios Padre, por el hecho de que la lana blanca simbolizaría como si fuese eh, un anciano, y todo el mundo ubica a Dios Padre como si fuese un anciano. La realidad es que no podemos nosotros de alguna manera como reducir la visión de Dios Padre como si fuese un viejito, ¿no? Recuérdense que para la visión judía de la época, la persona anciana, o sea, las canas, que era difícil poder llegar a esa edad, porque acuérdense que había muchas enfermedades. Yo creo que muchos de nosotros, si no llega a ser que nacemos en esta época, no hubiésemos llegado a la edad que llegamos. Yo siempre pienso, digo, yo que a veces tengo alguna situación, por ejemplo, en la garganta, lo que sea, que a veces necesitamos antibióticos, digo yo, imagínense en la época donde no existían los antibióticos, uno se moría de cualquier infección de algún tipo. Entonces ya llegar a viejo era para personas realmente fuertes. Y como eran pocos, eran las personas que tenían la sabiduría, porque no es como ahora que tú agarras y te metes en el internet y la sabiduría está allí, no. Antes la sabiduría estaba en la persona, porque no había nada escrito, porque no había nada que se pudiera comunicar a los otros. Entonces, claro, obviamente la manera de poder entender algo y tener sabiduría era preguntárselo a un anciano. Ya de por sí eran poquitos, era muy difícil llegar a la ancianidad. Entonces, este signo no es tanto como que se refiere a Dios Padre, sino más bien a la sabiduría que trae Jesús, porque acuérdense que para la visión judía, las canas, que también ahora lo son, obviamente, hoy siempre decimos las canas no salen por gusto y las canas tienen experiencia, un cúmulo de experiencia, por lo tanto, sabe, no sé. Eh, entonces, cabeza, cabellos blancos, que es el signo de la sabiduría, y los ojos parecen como llamas de fuego. Obviamente es el signo, acuérdense siempre el fuego, es el signo del Espíritu Santo, es el signo de la efusión del Espíritu Santo, y por lo tanto esa llama de fuego nos simboliza a la presencia del Espíritu Santo. Dice que los pies son como un bronce pulido acrisolado en el horno. Acuérdense que cuando se habla de pies de bronce, es un pie firme. Es un juez que viene a juzgar y que viene a hacerlo con pie firme, de bronce. No quiere decir malo, fíjense, no quiere decir malo. Pie de bronce nos está hablando que es un pie firme, es firme en sus leyes. Dios es firme en sus leyes, Dios no es malo. Dios es firme. Dios no acepta medidas tintas, pero no porque sea malo, sino porque Él es firme. No es como tal vez un ser humano que es débil. No, Dios es firme, Dios es fuerte, pero es misericordioso, es Padre, claro, pero viene con pie de bronce, fuerte. Su voz resuena como estruendo de grandes olas, y esto es muy hermoso porque es la proclamación de la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere resonar, y para ellos un sonido fuerte, un estruendo,
Podría ser el trueno, que de hecho también se ha comparado muchas veces la voz del trueno con la voz de Dios. La voz del, de las olas también, ¿verdad? Cuando escuchan las olas, el estruendo de las olas fuertes, grandes. Dice, su voz resuena como estruendo de grandes olas. En su mano derecha tiene 7 estrellas. ¿Ok? Recuérdense, siempre volvemos al mismo signo, signo de la... Es el signo de la perfección, el signo 7. Y acuérdense, la estrella, que es el signo de la esperanza en la Biblia. De su boca sale una espada aguda de doble filo. ¿Qué cosa es la espada de doble filo? Hemos escuchado siempre en San Pablo, es la palabra de Dios. O sea, Dios cuando habla, habla con propiedad, es palabra de Dios. Por eso es una lengua afilada de doble filo. ¿Ok? Claro, nosotros a veces cuando hablamos de lengua afilada pensamos en algo negativo, como alguien que está hablando mal o que está creando maldiciones o lo que sea, pero no es ese el sentido. El sentido es el sentido de palabra de Dios. Es una espada aguda de doble filo, que quiere decir que cuando entra, penetra profundo, cuando la palabra de Dios penetra. O sea, cuando entra, penetra bien profundo. Entonces, por eso es una espada aguda de doble filo. Y su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor. Es el brillo de la presencia de Dios, como si fuera un sol del mediodía, ¿verdad? Como le decimos. Versículo 17, al verlo caí como muerto a sus pies. Recuérdense que la presencia de Dios hace que caigas completamente a sus pies. Pero él me tocó de la mano derecha y me dijo, no temas, soy yo, el primero y el último. Recuerden siempre, la omega, alfa y omega. Recuérdense que al principio existía Jesús y al final viene Jesús. Entonces ese es el signo del alfa y el omega. Jesús que viene desde el principio, que está desde el principio, que es hijo de Dios y presente desde el principio hasta el final, que será el que vendrá a buscar a vivos y muertos. Al verlo caí como muerto a sus pies, me tocó con la mano derecha y me dijo, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de su rey. Y aquí vamos a entenderlo un poquito. Jesús nos está diciendo, estuvo muerto, pero está vivo por los siglos de los siglos, porque obviamente resucitó. Y tiene las llaves de la muerte y de su reino. Bien, y aquí hay que entender la muerte de otra manera, porque tal vez hay gente que se confunde y dice, wow, la muerte, qué cosa más negativa, más fea. ¿No? De hecho, San Francisco la llama la hermana muerte. Los seres humanos pensamos que la muerte, wow, qué malo es el final, y siempre pensamos mal de la muerte. Siempre nuestro pensamiento va a ser negativo, porque no queremos morir y no queremos tampoco que se muera nadie. Pero aquí tenemos que cambiar la mentalidad. Y aquí en el Apocalipsis tenemos que ver la muerte como la puerta al encuentro con Dios. Hay una anécdota muy interesante, ¿verdad? Eh, son unas hermanas que están cantando en una iglesia. Es una canción como, ven Señor y llévanos, algo así. Y hay una que dice, pero que sea tarde, Señor, que no sea tan rápido. La realidad es que la muerte siempre le tenemos un cierto miedo, un cierto respeto, digo yo de alguna manera, no tanto miedo, sino más bien como un cierto respeto. Pensamos la muerte como algo muy eclatante, muy difícil, muy malo. Pero pongámonos de la parte de Dios, que no la ve así de esa manera. Dios ve la muerte como el paso hacia Él. Es como el abrazo con el Padre. La muerte es el abrazo con el Padre. Y aunque nosotros nos duela, y aunque nosotros
pensemos negativo de la muerte. Sin embargo, Dios nos enseña a pensar de un modo positivo. Por eso dice, yo tengo las llaves de la muerte y de su reino. ¿Por qué? Porque acuérdense que la muerte no podemos entenderla como nada negativo. Dios es el dueño de la muerte, o sea, porque es el dueño de la vida. Y la muerte, precisamente, es el paso hacia Dios. Por eso no podemos entender la muerte como algo negativo, como el fin. Debemos entender la muerte como ese proceso y ese paso de esta vida a Dios. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el rey, el que tiene las llaves de la muerte, no pensemos que es el que tiene las llaves de algo negativo, sino que él tiene las llaves del paso de este mundo hacia el Padre. Y qué hermoso, ¿verdad? Entender que Jesús es el que tiene las llaves. Aunque muchas veces le damos las llaves a San Pedro diciendo que es el que tiene las llaves. Pero bueno, sabemos que es más que nada una una figura pictórica, digamos así, cuando imaginamos a San Pedro con las llaves del reino de los cielos, porque claro, como Jesús dice, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Pero la realidad es que esas llaves de la muerte, del reino de la muerte, que es de este paso hacia el Padre Jesús, porque con su sangre Jesús nos ha comprado y con su sangre nos ha redimido, nos ha dado su misericordia. Y por eso es que Él se convierte en esa llave, ese paso de este mundo hacia el Padre. Y por eso debemos entenderlo, ¿verdad? De esa manera. Versículo 19. Escribe pues lo que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder después. Está indicando que escriba todo lo que escucha. Versículo 20. Escucha el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Ok? Recuerden entonces esto que nos está diciendo ya eh, Jesús. Le está diciendo a Juan, entiendo que hay 7 estrellas, 7 candeleros. Las estrellas son los ángeles de las iglesias y los candeleros son las iglesias mismas, estas 7 iglesias. Entonces, entendamos que el candelero es el que tiene la luz, la iglesia, que tiene que dar luz al mundo, que tiene que ser testimonio vivo de Jesús. Y, por otra parte, estos 7 ángeles, que son los custodios de esa luz, de esa iglesia, las estrellas, ¿verdad? Las estrellas también, porque recuerden que las estrellas es el signo de la esperanza, el signo del más allá. No hablamos de las estrellas. Entonces, esos son los ángeles que protegen las iglesias. Acuérdense que los ángeles protegen a la iglesia. Son los ángeles custodios, que nos custodian, que nos acompañan. ¿Okay? Muy bien, ahí compilamos el capítulo primero de San Juan, perdón, del Apocalipsis de San Juan. Más adelante vamos a, a continuar los otros capítulos que son también muy interesantes. Recuérdense que este libro tiene 22 capítulos y vamos a ir profundizando en cada uno de ellos, en cada uno de los capítulos en la medida que nos reunamos para ir viendo cada uno de los signos, cada una de las manifestaciones de Dios a través de los escritos del Apocalipsis. Muy bien, vamos entonces en este momento a ver si hay algunas preguntas, algunos comentarios sobre este primer capítulo.
Bueno, hay algunas preguntas, pero son de cosas que vienen más adelante, los 3 días de oscuridad. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos los otros capítulos. Eh, ¿Cuáles son las 7 iglesias de Asia? Ah, bueno, ya le contestaron. Qué bueno que hay algunos hermanos que están también respondiendo en el chat bastante rápido. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Yo supongo que, bueno, este primer capítulo no es un capítulo difícil. Yo creo que lo hayan entendido bastante bien. Creo que es bastante claro. No es de los capítulos más difíciles. Eh, es, es un capítulo bastante sencillo. Es un preámbulo de todo el Apocalipsis, como una introducción a este capítulo 1. Por lo tanto, no es difícil. Pero bueno, si tienen cualquier otra duda también me la pueden hacer llegar. Ah, yo creo que podemos por hoy dar la bendición y, y entonces para el próximo lunes recuerden que vamos a tener eh, la segunda clase con el segundo capítulo. También si tienen alguna duda sobre el primero, porque lo volvieron a leer y tienen alguna duda, pueden también escribirme. Yo voy a darles la bendición. Y cualquier duda, cualquier cosa, acuérdense siempre de usar el chat. A mí se me olvidó decirlo al inicio, para evitar que nos, eh, como desliguemos del tema o lo que sea, utilizar siempre el chat para hacer ah, alguna pregunta. ¿Ok? Bueno, tengo 2 preguntitas que las voy a responder ahora. Están en el chat y después cualquier otra, pues la pueden también escribir el próximo lunes. ¿Qué importancia tiene la comunidad joánica en la redacción del libro del Apocalipsis? Bueno, la comunidad joánica se refiere generalmente a los seguidores de San Juan. Acuérdense que al principio los apóstoles tenían sus seguidores y claro que la comunidad joánica son esa comunidad de seguidores del evangelista San Juan. eh, de alguna manera en la redacción explícita del libro, probablemente hayan tenido que ver bastante por el hecho de que muchas de las cosas que vamos a ver más adelante, como las situaciones de las iglesias, él las vivió en su comunidad joánica, en la comunidad del evangelista San Juan. Eh, y muy probablemente algunos le habrán servido de escritores, algunos le habrán servido también incluso de inspiración. Yo creo que siempre tenemos que entender la persona en su contexto. Y obviamente Juan estaba en un contexto, como Pablo estaba en otro contexto. El de Pablo, como ustedes saben, eran básicamente Grecia y Roma y algunas comunidades de Asia a las cuales él se refiere con sus cartas. Y obviamente eso hace un poquito la diferencia a la hora de la escritura, porque la comunidad en la cual vive es la comunidad a la cual les escribe. No creo que hayan sido específicamente escritores, como en algunos casos podría hablarse de alguna muerte prematura del apóstol y que la comunidad joánica haya continuado con la escritura del libro. No creo. Creo que está desde el inicio hasta el final con un cuño, un sello de Juan específico. No creo que sea de su comunidad joánica. Pero sí realmente es, eh, es una influencia bastante profunda. De hecho, cuando vayamos a ver los mensajes a las iglesias, vamos a ver la presencia de la comunidad joánica en todos ellos. Padre, buenas noches. ¿Qué importancia? Bueno, ¿qué significado tienen las 7 estrellas? Bueno, eh, estamos hablando de que las 7 estrellas, como el mismo Jesús los revela, eh, estamos hablando específicamente de los 7 ángeles que custodian las 7 iglesias. Y miren qué interesante porque nos está hablando de un ángel
que custodia cada iglesia. Y de ahí pensamos que no hay solamente un ángel custodio de la persona, como mi ángel custodio, que me custodia a mí, el que te custodia a ti, o al otro, al otro, al otro, sino que también las iglesias tienen su ángel custodio, que de hecho en el Apocalipsis se revela que hay un ángel, o sea, el ángel de cada iglesia. Y ese ángel es el que se encarga de proteger a esa iglesia determinada como comunidad, como cada quien tendrá su ángel custodio, pero el ángel que custodia la comunidad. Y esto es muy interesante porque mm, debemos entender que si estamos y pertenecemos a una comunidad determinada, es porque hay un ángel también que nos protege y que protege la comunidad esa, ¿verdad? Ahí lo dice, si ustedes lo escucharon cuando hablábamos en el versículo 20, precisamente en el último versículo donde dice, escucha el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, un ángel que custodia cada iglesia, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Bien, la otra pregunta se refiere a en qué año fue escrito el Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis fue escrito precisamente en el año 30, o sea, justo después de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús fue escrito el Apocalipsis. Eh, no sabemos si se alargó mucho la escritura del Apocalipsis después del año 30, hasta qué año, porque de hecho cuando hablamos de la historicidad del Apocalipsis, vemos que en torno al año 60 fueron probablemente las muertes de Pedro y Pablo como apóstoles, bajo la persecución de Nerón. Luego viene la destrucción del templo de Jerusalén, eh, y por lo tanto tal vez se haya alargado. Acuérdense que Juan es el que más dura, probablemente haya durado 90 años, quién sabe. Y no creemos que vaya con la misma edad de Jesús, porque al parecer era mucho más joven que Jesús. Si Jesús habría tenido 30 años cuando empezó su vida pública, probablemente Juan haya tenido unos 18 años, quién sabe si tal vez incluso más joven. Por lo tanto, pensemos que sí Juan haya sido un escritor bastante prolongado, en el sentido que en la misma revelación no haya sido algo como de un momento, como que en un año la haya escrito. Probablemente se haya prolongado, pero sí que haya empezado después de la resurrección de Jesús, que cuando Juan huye a la isla de Patmos, acuérdense, por la persecución. Eh, ¿Quiénes son los 7 ángeles? No tienen nombre estos ángeles. No podemos llamarle como los arcángeles que tienen nombre. Recuérdense que los ángeles no tienen nombre, los arcángeles sí. Pero son 7 ángeles. No sabemos si sean ángeles especiales, pero sabemos que es un ángel que custodia cada una de las iglesias. El libro del Apocalipsis, ¿qué profeta termina de escribir? No, no creo que lo haya terminado de escribir un profeta. Creemos que lo haya terminado de escribir el mismo Juan, aunque hay ideas de que probablemente lo haya continuado su comunidad si él lo haya dejado de escribir. Yo soy partidario de que Juan lo escribió completo, porque de hecho su escritura, su forma literaria es completa del principio al fin. No es por ejemplo como Isaías. Isaías sabemos que no hay uno solo, que hay 3 Isaías porque son 3 escrituras diversas. Es Juan, en el caso de Juan, no. El caso de Juan sigue el mismo patrón del género literario que usa para el Evangelio. Gracias por estos mensajes tan bonitos. Ahí, ¿cuál es la diferencia entre ángeles y arcángeles? Bueno, ya aquí nos metemos más en la angelología, pero hay una diferencia interesante porque el arcángel en este caso sería como más
más que el ángel. Acuérdense que arqui o archi quiere decir más o mayor. De hecho, nosotros lo usamos para diócesis y arquidiócesis. Sería lo mismo que ángel y arcángel. Las diócesis son más chiquitas, las arquidiócesis son más grandes. Los ángeles, digamos, son más, no digamos más chiquitos porque no tienen tamaño, pero digamos que a nivel espiritual de importancia están por debajo de los arcángeles. Acuérdense que los arcángeles son 7. Y lo interesante es que tienen nombre. O sea, conocemos Gabriel, Rafael, Miguel, ¿verdad? Y otros arcángeles también que aunque no aparecen en la Sagrada Escritura, también han tenido sus nombres. Pero bueno, ya eso sería algo diferente. Bueno, ya estamos a 10 minutos de las 10 de la noche, tenemos que culminar, voy a darle la bendición para que Vanesita le dé algunos avisos que tiene que darle hoy, pues el primer día de clase. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les dejo con Vanesita, que tengan una linda noche. Gracias, Padrecito.